Bien, con el video de hoy vamos a empezar a trabajar la idea de que el hombre es un proceso. Eso significa que hay que considerar en él las distintas variables que configuran el proceso, es decir, las materias primas, las máquinas y herramientas, el método, el medio ambiente, la medición y las personas o la persona en concreto. Son unas variables que influyen siempre en la formación de unas salidas para que puedan ser equiparables o comparables con los requisitos o de los clientes en los casos de los negocios o del universo en el caso de la humanidad. Y en el caso de las comunidades, por los grupos que sirven o fungen como clientes. Ahora bien, hay que considerar ese proceso dentro de los términos más complejos que se puedan considerar. ¿Por qué? Porque al ser humano le compete manejar dos esencias, como las llamaba Descartes: la esencia mental y la esencia física. Para recopilar un poquito el pensamiento de Descartes, hagamos con él la pregunta que se hizo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque yo, como principio, no siento que sea el cuerpo. Yo siento que, a pesar de que el cuerpo no exista, yo puedo seguir existiendo. Incluso puedo llegar a la intuición de que puedo llegar a existir en distintos cuerpos. Pero cuando pienso que yo no soy la mente, ahí sí no puedo concebirme, porque digo, ahí no existo. Si yo dejo de ser la mente, si yo dejo de pensar, de sentir, de darle sentido a la vida, si yo dejo de formar experiencias significativas para mí, y propósitos y metas vitales y sentido de lo que es mi existencia, ya sí no tendría, ya no podría decir que soy, ya dejaría yo de ser. Ese es el origen real del dualismo, pero es el origen real de la concepción en que por un lado está la mente y por otro lado está el cuerpo. Y la ciencia moderna, a pesar de que pasó por un monismo donde básicamente decía que el cerebro era la mente, y tratar de fundir en esas dos cosas en un solo órgano y en un solo funcionamiento, eso no se pudo sostener en la experimentación. Y gracias, por ejemplo, a los experimentos de Goswami, que es un físico cuántico que aquí ya hemos citado varias veces, sabemos que la mente es equivalente al campo, que el pensamiento es equivalente al campo, y que el campo abarca mucho más, pero muchísimo más de lo que es los límites físicos del organismo humano, porque el experimento de Goswami justamente se hizo entre dos personas que estaban situadas en dos cámaras aisladas de Faraday, y la única conexión posible entre esas dos cámaras, como esas dos cámaras impiden la transmisión de ondas electromagnéticas, la única posible comunicación era el pensamiento, tal como lo referimos en su momento en el video correspondiente. Entonces nosotros sabemos claramente que la mente es independiente del organismo y que tienen un momento en donde confluye su funcionamiento sin confundirse. Entonces sabemos que cuando la mente, por ejemplo, está haciendo una visión de lo que va a ser su futuro, hay una correspondencia en la actividad cerebral. Hay células y núcleos del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal en su cíngulo ventro-dorsolateral, que está funcionando al estar haciendo, por ejemplo, objetivos, al estar haciendo una función ejecutiva donde no solamente se traza el objetivo, sino que se traza una estrategia, se verifican los resultados y se corrigen con miras a pulir y a acrecentar
la similitud entre la salida y el resultado esperado. Entonces nosotros sabemos que el problema grande que tiene el desarrollo del hombre como proceso es que tenemos que dar cuenta no solamente de lo que ocurre en el desarrollo del organismo, sino de lo que ocurre en el desarrollo de la mente. Y hay que entender que ese campo es el que va regulando además el desarrollo del organismo. O sea, que ni siquiera es que cada uno se vaya desarrollando por un lado. No, es que cada uno va desarrollándose por un lado, pero bajo la dirección específica que la mente da. Y trajimos en otro de los videos un ejemplo, porque en la salamandra se puede encontrar que el campo que la rodea y que dirige su crecimiento en una pequeña salamandra es tan grande como una salamandra adulta. Y ese campo es el que va regulando el desarrollo y el crecimiento de la salamandra en cuestión. Y una cosa equivalente ocurre en el hombre. Así como lo demostraron muy bien las observaciones de Eleanor McQuire, una irlandesa especializada en neuropsicología, que hizo los estudios correspondientes a los choferes de Londres, en donde se demostró que gracias a la cantidad de información que tiene que asimilar un conductor de taxi en esa ciudad, el hipocampo iba creciendo y que crecía sistemáticamente hasta un 7% en su pared posterior, elaborando nuevas células y nuevas neuronas para poder cumplir con la función de memorizar todo el material y las trayectorias que en su conducción natural hacía el conductor o el taxista. Entonces nosotros sabemos que el cerebro va siendo moldeado por la actividad mental y sabemos que lo mismo ocurre en el niño. Es el cerebro el que va determinando que las estructuras neuronales se vayan diferenciando, incluso que el cerebro se vaya mielinizando, es decir, que vaya adquiriendo la mielina necesaria para la conducción nerviosa. O sea que nosotros desde que nacemos y desde antes de nacer estamos haciendo un desarrollo orgánico conducido por la mente, por la funcionalidad de la mente. Lo cual no significa que no haya procesos mentales, digámoslo así, puros, y que no haya procesos físicos y orgánicos, digámoslo así, también puros. Realmente hay un montón de procesos automáticos, un montón de automatismos, como por ejemplo puede ser el pulso y el latido cardíaco permanente, el cual jamás tenemos que pensar, sino que él se organiza y se regula solo. Por supuesto que lo mismo pasa con la respiración y con un montón de funciones internas. Por supuesto también hay un momento en que la mente puede entrar a regular ese proceso, como por ejemplo el momento en que nosotros estamos haciendo una meditación y entonces deliberadamente decidimos, por ejemplo, enlentizar la respiración. Entonces en ese momento nosotros ya no respiramos en el ritmo natural y mecánico con que habitualmente lo hacemos, sino que respiramos con la voluntad de la conciencia. Por ejemplo, decimos, voy a inspirar tomándome 5 puntos, como decir 5 segundos, para hacer una inspiración completa. Y voy a hacer la expiración tomándome otros 5 segundos para hacerla lo más completa posible. En ese momento es la mente la que está asumiendo el control y la regulación de una función automática. Pero eso demuestra justamente que hay una función mental por un lado, por otro lado hay una función motriz, orgánica, independiente de ese funcionamiento mental, y puede haber un momento en que coincidan claramente la regulación mental de una actividad orgánica. Entonces es muy complejo porque el hombre tiene que desarrollar toda la parte orgánica de su ser, toda la parte mental y la conjunción
de mente-cuerpo. Eso tendremos que explicarlo en el examen de las distintas variables. Y vamos a dedicar un video a cada una de las variables, hasta que podamos llegar a la comparación entre las salidas que producen nuestra mente y nuestro organismo con lo que necesita o bien la naturaleza y los clientes concretos o bien el universo como tal. Hasta la próxima.